Maikoban Nerojini, bienvenidos a este vídeo donde voy a contároslo todo sobre la Compañía del Anillo. Es un vídeo un poco largo puesto que voy a hablar de muchas cosas. Aquí tenéis el índice para que podáis ir directamente a cada una de las secciones, pero yo os recomiendo ver el vídeo entero porque creo que hasta el más mísero de los detalles será de vuestro absoluto interés. Antes de empezar, simplemente dejar claro que en ningún momento voy a basarme en las películas. Las imágenes que veis son simplemente para que el vídeo no se haga aburrido, pero en ningún momento he tenido en cuenta absolutamente nada de las pelis, sino que he sacado toda la información, y cuando digo toda es toda, de los libros. Dicho esto, empecemos con el origen de la Compañía del Anillo, el cual se encuentra en el Concilio de Elrond. Durante aquel concilio se explica toda la historia del Anillo y del gran poder de corrupción que esconde, y se llega a la conclusión de que los pueblos libres de la Tierra Media únicamente tienen dos opciones: intentar enviar el Anillo a Valinor para que así Sauron nunca pueda recuperarlo, o viajar hasta la mismísima Mordor para lanzarlo en el Orodruin y destruirlo para siempre. La opción de enviar el Anillo a Valinor es la que parece más sencilla, y por tanto los elfos temen que es la que Sauron vigilará más, así pues se decide ir en efecto a Mordor para destruirlo. Su esperanza se basa en que creen que Sauron nunca imaginará que, teniendo el anillo en su poder, intenten destruirlo en vez de usarlo contra él. Es por eso que creen que Sauron no vigilará las fronteras de Mordor, sino que se centrará en las tierras distantes para intentar averiguar qué rey o caudillo ha reclamado el anillo para sí. Después de todas estas explicaciones, Elrond da a entender que debería ser un hobbit quien lleve el anillo a Mordor. Entonces Bilbo se ofrece voluntario, pero dada su avanzada edad y que ya está un poco corrompido por el anillo, no tiene sentido que vaya él. Por tanto, Frodo se ofrece voluntario y Elrond afirma que se trata de la decisión correcta, y se da a entender que Ilúvatar ha asignado a Frodo para que lleve a cabo esta misión. Y por último, antes de que termine el concilio, Sam entra en escena y Elrond acepta admitirlo como compañero de Frodo. Aquí termina el concilio de Elrond, si bien la compañía aún no ha sido del todo formada. Durante los días siguientes se quedan todos en Rivendell mientras Elrond envía a todos los elfos posibles para explorar la tierra muchas millas a la redonda. El objetivo principal que tenía Elrond al enviar a todos estos exploradores era descubrir cuáles eran los movimientos de los enemigos, y en concreto descubrir qué había ocurrido con los Nazgûl después de que el río les engullera a los 9. Para ello incluso contactan con las grandes águilas para que les informaran si descubrían cualquier cosa que pudiera ser de su interés. Habían pasado ya casi 2 meses desde el concilio de Elrond cuando los exploradores empezaron a volver. Algunos habían ido al norte hasta las Seten Moors, otros, con la ayuda de Aragorn y los Montaraces, habían explorado el río Fontegris hasta Tharbad. Algunos habían cruzado las montañas nubladas por el Paso Alto y habían ido al Bosque Negro, al reino de Thranduil, mientras que otros habían cruzado por la altura del río Gladio y habían llegado hasta la casa de Radagast en Rosgobel, aunque Radagast no se encontraba allí. Por último llegaron Elladan y Elrohir, que eran los que habían viajado más lejos, hasta la mismísima Lórien. Gracias a estas numerosas expediciones descubrieron que ningún siervo de Sauron rondaba cerca de Rivendell y habían sido encontrados los cadáveres de 8 de los caballos de los Nazgûl y uno de los mantos negros, es decir, que de los 9 por lo menos 8 habían quedado incapacitados. Nadie había oído o sabía nada de ellos, y por tanto todos llegaron a la conclusión de que los Nazgûl habían vuelto vacíos y desenmascarados hacia Mordor. Una vez todos estos informes hubieron llegado a Rivendell, Elrond formó a la Compañía del Anillo y juntos, 2 meses después de que se hiciera el concilio de Elrond, los 9 partieron hacia el sur con la intención de viajar hasta Mordor y destruir el Anillo Único. Por lo que hace a la historia de este eminente grupo de personajes, como todos sabéis, los miembros de la Compañía del Anillo son los protagonistas absolutos de todo el libro del Señor de los Anillos, y por tanto contaros la historia de la compañía sería como hacer un resumen del propio libro. El resumen ya lo he hecho en 3 vídeos distintos que os dejo aquí en pantalla para que miréis si os interesan. Como todos habéis visto las películas, más o menos ya sabéis qué es lo que ocurre, así que ahora simplemente haré una brevísima explicación para que nos situemos, pero no entraré en detalles de ninguna clase. La Compañía del Anillo partió de Rivendell y viajó hacia el sur hasta llegar al paso de Caradhras, que intentaron cruzar subiendo la montaña, pero les fue imposible y se vieron obligados a descender. Entonces libraron la primera de las batallas, una batalla contra los lobos salvajes que les atacaron de noche justo después de bajar la montaña. Después de la batalla tomaron el camino de Minas de Moria, donde estuvieron 3 días y al final se vieron atacados por todo un seguido de orcos y un Balrog en la cámara de Mazarbul, donde libraron la segunda batalla. Consiguieron huir y Gandalf acabó enfrentándose al Balrog en el puente de Khazad-dûm, donde ambos cayeron y el resto de la compañía huyó y viajó hasta Lórien, donde fueron acogidos y reposaron durante un periodo de 1 mes.
Al final partieron por el río en 3 barcas élficas y bajaron por el Anduin hasta Amon Hen, donde la compañía se separó puesto que Frodo y Sam fueron hacia el este al mismo tiempo que Boromir, Merry y Pippin eran atacados por un regimiento de orcos y Uruk-hai. Allí se libró la batalla de Amon Hen, en la que Boromir murió y Merry y Pippin fueron hechos prisioneros y transportados por Rohan hacia Isengard. Aragorn, Legolas y Gimli les persiguieron durante varios días, pero por suerte los enemigos fueron aniquilados por Éomer y sus Rohirrim. Merry y Pippin se internaron en Fangorn, donde conocieron a Barbol y a los Ents y participaron en la destrucción de Isengard, mientras que Aragorn, Legolas y Gimli se volvían a encontrar con Gandalf y viajaban hasta Edoras, libraban la batalla del Abismo de Helm e iban a Isengard y se reencontraban con los hobbits. Luego Gandalf se llevó a Pippin a Minas Tirith, Aragorn, Legolas y Gimli cruzaron el Sendero de los Muertos, libraron la batalla de Pelargir y continuaron hacia el norte, y Merry viajó con Éowyn y los Rohirrim y juntos lucharon todos en la batalla del Pelennor. Merry fue herido y se quedó en Minas Tirith, pero el resto fueron todos a la vanguardia del ejército que se plantó en la Puerta Negra y libró la batalla de Morannon. Mientras todo esto sucedía, Frodo y Sam cogieron a Gollum y viajaron hasta Ithilien, donde recibieron la ayuda de Faramir. Luego fueron a Cirith Ungol, donde fueron traicionados por Gollum y Frodo fue envenenado por ella la araña y hecho prisionero por los orcos. Sam derrotó a la araña y se internó en la torre y salvó a Frodo, para acto seguido ir por Mordor hasta el Monte del Destino, donde Frodo finalmente sucumbió al poder del anillo, pero Gollum le arrancó el dedo, saltó de felicidad y cayó a la lava, donde él murió y el anillo se fundió. Después de esto todos volvieron a encontrarse y asistieron a la coronación y a la boda de Aragorn, quien se quedó reinando en Gondor. Legolas y Gimli visitaron las cavernas del Abismo de Helm y el bosque de Fangorn y fueron luego hacia el norte, hacia sus respectivos reinos. Gandalf y los hobbits fueron primero a Rivendell y luego Gandalf fue a hablar con Tom Bombadil, mientras los hobbits libraban la batalla desde el agua y salvaban la comarca de Saruman y sus rufianes. Finalmente Frodo y Gandalf partieron junto a Elrond, Bilbo y Galadriel a los puertos grises y fueron a Valinor. Merry, Pippin y Sam se casaron y tuvieron numerosos hijos y se convirtieron en los 3 hobbits más importantes de su época. Sam fue el alcalde de la comarca durante 49 años, Merry fue el señor de los gamos y Pippin el Thain. Merry y Pippin volvieron numerosas veces por Gondor y Rohan, donde se reencontraron con Legolas y Gimli, puesto que Gimli trajo a muchos enanos a Rohan y se convirtió en el señor de las cavernas centellantes, mientras que Legolas trajo a muchos elfos a vivir en los bosques de Ithilien, mientras Aragorn reinaba tanto en Arnor como en Gondor. Sin embargo, 61 años después de que Frodo y Gandalf partieran, la esposa de Sam murió y él, con 99 años de edad, fue a los puertos grises, donde cogió uno de los barcos de los elfos y también fue a Valinor, último de los portadores del anillo. 2 años después, Merry y Pippin repartieron sus herencias y sus bienes entre sus hijos y viajaron a Rohan, donde permanecieron unos meses hasta que el rey Éomer murió en ese mismo año. Entonces viajaron a Gondor, donde permanecieron con Aragorn hasta que ambos murieron y fueron enterrados en Rath Dinen, entre los grandes de Gondor. 57 años después, en el 120 de la Cuarta Edad, según el cómputo de Gondor, Aragorn, rey del Reino Unificado, se tumbó para morir. Con su partida, Legolas construyó un barco gris en Ithilien. Gimli, quien entonces tenía 262 años de edad, fue con él y juntos navegaron por el río Anduin hasta el mar y fueron a Valinor. Y, con la partida de ese barco, la Compañía del Anillo llegó a su fin. A continuación vamos a hablar sobre los miembros de la compañía y cómo fueron escogidos cada uno de ellos para formar parte de ella. En el concilio de Elrond tan solo habían sido escogidos 2 miembros, Frodo y Sam. Después del concilio, cuando todos los exploradores hubieron vuelto a Rivendell, Elrond llamó a los hobbits y a Gandalf para hablar sobre los miembros de la Compañía del Anillo. Elrond dijo que el número de personas que tenían que acompañar a Frodo debía ser escaso, dado que la esperanza de la misión se encontraba en la rapidez y el secreto. Por tanto, Elrond escogió que fueran 9 compañeros, en concreto para que pudieran hacer frente a los 9 Nazgûl. Frodo ya había tomado la decisión de ser el portador del anillo y Sam ya había sido elegido para ser su acompañante. A ellos, el primero en unirse fue Gandalf, dado que en realidad Gandalf había venido a la Tierra Media con el objetivo y con la misión de ayudar en la destrucción de Sauron, y la tarea de la Compañía del Anillo sería esencial para que esto pudiera suceder. En cuanto a los otros 6, Elrond querría que representaran a los pueblos libres de la Tierra Media. Legolas iría en nombre de los elfos y Gimli en nombre de los enanos, aunque no se sabe si Elrond se lo pidió a ellos o si fueron ellos mismos quienes tomaron la decisión de ir con la Compañía del Anillo. Aunque fuera como fuera, ambos aceptaron con valentía. Y como representantes de los hombres irían Aragorn y Boromir. Sin embargo, la suma total de los miembros actuales era de 7 y faltaban 2 para llegar a los 9 que Elrond quería que fueran. Elrond en persona se disponía a buscar
a 2 elfos de Rivendell para que formaran parte de la compañía, pero entonces Gandalf habló en favor de Merry y Pippin. El argumento que usó para convencer a Elrond de que los 2 hobbits debían ir en lugar de otros grandes elfos como Glorfindel fue simplemente que la Compañía del Anillo no podría abrirse paso a través de Mordor mediante la fuerza, y que por tanto sería mejor confiar en la amistad de los hobbits que en la sabiduría de lo que parecería una decisión más lógica. A esto Elrond no accedió de buenas a primeras, sino que dijo que al menos Pippin, que era el más joven de los hobbits, debería ser enviado a la comarca, pues no solo creía que Pippin no iría bien para la compañía, sino que además presentía que la comarca estaba en peligro, como demostró ser cierto puesto que la tierra de los hobbits fue atacada por los rufianes de Saruman. Pero al final, Elrond cedió y fue así que la Compañía del Anillo fue formada por 9 miembros, que eran Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas y Gimli. Por tanto, para concluir este apartado quiero remarcar 2 cosas. La primera, la Compañía del Anillo no fue formada en un abrir y cerrar de ojos durante el concilio de Elrond como ocurre en la película, sino que fue algo muy meditado por el propio Elrond. Y la segunda, el número de miembros de la compañía no fue escogido al azar, como aparece también en la película, sino que fue escogido por Elrond para emular a los 9 Nazgûl. Ahora tan solo quiero resaltar un momento la relación entre Legolas y Gimli. Al principio del viaje de la compañía se demuestra de forma evidente que no tienen ninguna clase de amistad, es decir, que probablemente su relación fuera cordial debido a las circunstancias, pero nada más. Sin embargo, a partir de su estancia en Lórien, ambos se hacen muy amigos, hasta el punto de que al salir de Lórien ya van juntos en la misma barca élfica, y desde entonces hasta el final del Señor de los Anillos hay muchos momentos y muchos diálogos que demuestran la gran amistad que los une. No hay en ninguna parte explicación alguna de a qué es debido este gran cambio que sufre su relación en Lórien, pero a mí personalmente me parece probable que después de ver a Galadriel como Gimli prácticamente se enamora de ella, empezará a sentir mayor acercamiento hacia la raza élfica, y como Legolas empezó a visitar el reino por su lado, pues entonces Gimli se le unió con la esperanza de saber más sobre Galadriel y aquello que tanto reverenciaba. Pero quiero dejar claro que esto es una suposición totalmente mía y que en ninguna parte se explica cómo es que ambos se hacen tan amigos. Por último, simplemente hacer una breve mención a Bill el pony, que era aquel pony que habían comprado los hobbits en Bree y que sirvió como animal de carga durante la primera parte del viaje, desde Rivendell hasta las minas de Moria. Antes de entrar en Moria dejaron el pony libre, que supo regresar hasta Bree, donde fue recogido por Sam después de la Guerra del Anillo. Bien, ahora vamos a hablar de los objetivos individuales que tenía cada uno de ellos. En un principio, cada uno de los miembros de la Compañía del Anillo tenía diferentes objetivos, es decir, el plan inicial no era ir los 9 juntos hasta Mordor, sino que cada uno quería tomar un camino distinto. Asimismo lo expresó Elrond antes de que la compañía partiera de Rivendell, puesto que dijo que Frodo era el único que tenía la obligación de continuar hasta Mordor, mientras que el resto podían tomar su propio camino en el momento en que quisieran. Frodo, por tanto, tenía que ir a Mordor sí o sí, y junto a él pensaban quedarse sin duda alguna los otros 3 hobbits, Sam, Merry y Pippin. El objetivo de Gandalf también era el mismo, es decir, actuar como guía y ayuda constante para Frodo y la compañía, e ir hasta la mismísima Mordor. Sin embargo, así no lo pensaban el resto. Aragorn y Boromir tenían que ir ambos a Minas Tirith llegado el momento, es decir, pensaban separarse de la Compañía del Anillo después de cruzar las montañas nubladas y desviarse hasta Gondor mientras el resto entraba en Mordor. En el caso de Legolas y Gimli se dice explícitamente que su compromiso era ir por lo menos hasta los pasos de las montañas nubladas, y una vez allí podría ser que continuaran el camino hacia el sur, pero también podría ser que se desviaran y volvieran hacia sus propias tierras en el norte. Sin embargo, estos objetivos iniciales que tenía cada uno de los miembros sufrieron grandes cambios con el transcurso de la historia. Frodo y Sam continuaron hasta Mordor como habían decidido desde un principio, pero Gandalf cayó en Moria y cuando volvió ya era demasiado tarde para volver a buscar a Frodo y hacerle de guía, de modo que se centró en organizar toda la defensa militar de Rohan y Gondor para luchar contra Mordor e Isengard. En cuanto a Aragorn, su objetivo primordial vio un cambio drástico cuando perdieron a Gandalf, pues a partir de ese momento él se convirtió en el líder y el guía de la Compañía del Anillo. A pesar de que su deseo era ir a Minas Tirith, Aragorn se sentía obligado a continuar con Frodo ahora que Gandalf ya no estaba, para sustituirlo como guía y protector. Aún así, se vio obligado a perseguir a los enemigos que habían capturado a Merry y Pippin por las tierras de Rohan, siendo así que no acompañó a Frodo y no fue hasta que atravesó el Sendero de los Muertos cuando finalmente Aragorn fue a Minas Tirith.
Y en cuanto a Legolas y Gimli, a pesar de que en un principio no parecía claro cuál sería su camino, ya no vuelve a haber ninguna otra mención a su posible intención de regresar a su tierra en todo el libro. Es decir, en Rivendell se dice que quizás no continuarían hasta más allá de las montañas nubladas, pero una vez cruzada Moria y ya en Lorien, ninguno de los dos dice en ningún momento nada concerniente a volver a sus respectivos reinos. En su lugar tomaron a Aragorn como líder indiscutible y lo siguieron de forma incansable por Rohan y Gondor sin quejas ni lamentos. Por lo que hace a armas y equipo, la Compañía del Anillo llevaba consigo pocas herramientas de guerra, puesto que su esperanza se mantenía en el secreto de pasar desapercibidos y no en la suerte de una batalla. Los elfos de Rivendell les vistieron a todos con ropas que abrigaban del frío y con capas encapuchadas y chaquetas. El resto de ropas, mantas, la comida y otras cosas de necesidad fueron llevados por Bill el Pony durante parte del trayecto, aunque cuando lo dejaron libre antes de entrar en Moria, los miembros de la compañía tuvieron que cogerlo todo y cargar con ello ellos mismos. Cabe aquí decir pues que además de los objetos personales de cada uno de ellos, todos llevaban también lo que el libro llama paquetes, o packs en inglés. Es decir, cada uno de los miembros de la compañía llevaba lo que podríamos interpretar como una mochila. Mochilas más o menos vacías mientras el pony estuvo con ellos, y mochilas muy llenas desde que dejaron al pony libre. En la película da la impresión de que Sam es el único que lleva una mochila, pero quiero que esto quede claro, todos llevaban mochilas. Por lo que hace los 4 hobbits, prácticamente no se dice nada de su vestimenta, y de armas sabemos que al salir de Rivendell Frodo llevaba a Dardo, la espada de Bilbo, y la cota de malla de Mithril, mientras que Sam, Merry y Pippin llevaban las espadas de Arnor que Tom Bombadil había sacado de los tumularios cercanos al Bosque Viejo. Por lo que hace al resto, Gandalf vestía todo de gris con un sombrero puntiagudo y además llevaba su vara y la espada Glamdring, que era ni más ni menos que la espada de Turgon de Gondolin. Del Legolas se dice que vestía todo de verde y castaño, y de armas llevaba arco y carcaj con flechas, además de un largo cuchillo blanco que ceñía en la cintura. Los colores que vestía Gimli no se nos dicen, pero sí que sabemos que llevaba una cota de malla corta y un hacha de hoja ancha. En cuanto a Boromir, llevaba una larga espada muy similar a Andúril, además de un escudo y el gran cuerno de guerra de Gondor. Por último, Aragorn iba vestido al estilo de un montaraz, con colores verdes y marrones desgastados, y su única arma era Andúril, la espada Narsil reforjada por los elfos de Rivendell. Por tanto, quiero que queden claras las siguientes diferencias con respecto a la película que a mí me parecen muy significativas. Legolas llevaba un solo cuchillo, no dos, y lo llevaba en la cintura, no en la espalda. Gimli llevaba una sola hacha, no varias, y no llevaba ningún yelmo ni ningún casco, sino que llevaba la cabeza totalmente al descubierto. Boromir no llevaba ninguna daga, y Aragorn no llevaba ni arco ni carcaj ni flechas, y desde que salió de Rivendell su espada era Andúril, no esta otra que le hacen llevar en la película. La cuestión es que con estas armas y vestidos los miembros de la Compañía del Anillo se mantuvieron desde Rivendell hasta Lorien. Allí recibieron varios regalos de los elfos de Galadriel, les dieron una capa encapuchada a cada uno, capas que eran más o menos grises pero cuyo color cambiaba dependiendo de la luz que incidiera en ellas, y cada una de ellas se abrochaba al cuello con un broche que era una hoja verde con nervios de plata. Además, Galadriel les dio a cada uno los siguientes presentes. A Aragorn le otorgó una bonita vaina donde guardar la espada Andúril, una vaina que haría que la hoja de la espada ni se rompiera ni se mellara, y además Galadriel le dio la Elessar, la piedra de elfo, una piedra grande y verde sujeta por un broche plateado que simulaba una águila con alas desplegadas, y que Aragorn llevó en el pecho desde entonces hasta el fin de sus días. A Boromir le entregó un cinturón de oro, a Merry y Pippin les dio a ambos cinturones de plata, ambos con una hebilla que simulaba una flor dorada. A Legolas le dio un arco de los Galadrim más largo y robusto que los del Bosque Negro y un carcaj con flechas. A Sam le dio una pequeña caja con tierra bendecida por la propia Galadriel y la semilla de un árbol para que pudiera plantar en la comarca y que su jardín fuera el más bonito de toda la Tierra Media. A Gimli no sabía qué darle, de modo que le ordenó pedir un deseo, y Gimli respondió que quería un solo cabello de su melena, y Galadriel le dio 3, y por último a Frodo le dio una redoma de cristal en la que había capturada la luz de la estrella de Arentil. Después de esto, los miembros de la compañía aún sufrieron varios cambios en atuendo y equipo, que son los siguientes. Gandalf, después de volver de su combate contra el Balrog, quedó desnudo, y en Lorien fue vestido todo de blanco, aunque conservó el sombrero y una capa gris, probablemente una capa élfica del mismo estilo que las del resto de miembros, y la llevó consigo durante la Guerra del Anillo. En cuanto a Sam y Frodo, en Ithilien Faramir les dio un bastón para caminar a cada uno, y en Mordor fueron robadas la cota de malla de Mithril de Frodo, su capa de Lorien y la espada de Sam, mientras que Sam se quedó desde entonces con Dardo, la espada de Frodo,
Frodo. La llevó consigo tanto en su pelea contra ella la araña como en todo su camino de Cirith Ungol hasta el mismísimo Monte del Destino, y la continuó llevando incluso después de eso, durante el saneamiento de la comarca. Además, Aragorn, Legolas y Gimli fueron vestidos para la guerra cuando llegaron a Edoras. En concreto, Aragorn y Legolas fueron vestidos con cotas de malla, yelmos y escudos redondos, y Gimli no cogió ninguna cota de malla, puesto que su joven enano era de mayor cualidad que todas las armaduras de Edoras, pero sí que cogió un escudo pequeño y un casco. Aragorn y Legolas continuaron llevando las cotas de malla durante todo el resto de la Guerra del Anillo, incluyendo su viaje por el sur de Gondor, la batalla de Pelargir, la batalla del Pelennor y la batalla del Morannon, mientras que Gimli perdió ese casco durante la batalla del Abismo de Helm y ya no volvió a llevar ninguno. Sin embargo, no se dice en ninguna parte si los tres mantuvieron sus escudos después del Abismo de Helm, ni si Aragorn y Legolas mantuvieron los yelmos. Por lo que hace a Merry, antes de la batalla del Pelennor fue vestido con un pequeño jubón de cuero adecuado para su estatura, un yelmo, un escudo de redondo, un cinturón y un cuchillo, y además aún portaba su espada de las quebradas de los túmulos. Esa espada se rompió al herir al rey brujo en el Pelennor, pero le dieron una nueva a Merry después de aquello. Además, Éowyn le regaló el día que se prometió con Faramir un cuerno que había sido encontrado más de 500 años atrás en el tesoro del dragón Skaza, hecho por los enanos, plateado, con runas y dibujos que simulaban a Eorl el joven. Ese cuerno fue esencial para llevar a cabo el saneamiento de la comarca. Y por último, Pippin conservó su espada de los túmulos durante toda la Guerra del Anillo, incluido el saneamiento de la comarca, y en Minas Tirith fue vestido con los atuentos de la guardia de la ciudadela. Le dieron una cota de malla de anillos negros, un yelmo alto con alas de cuervo en ambos lados, con una estrella plateada en el centro de la frente, y encima de la cota de malla una pieza de ropa negra con el símbolo del árbol bordado en plata. Al igual que Merry llevó consigo todos estos atuendos durante todo lo que quedaba de la guerra y durante el saneamiento de la comarca. Por lo que hace a las funciones, en la compañía de Thorin vimos que más o menos había unos pocos miembros que cumplían una función determinada, lo cual no sucede en la compañía del Anillo. Las únicas funciones realmente tangibles son la función de guiar y liderar a la compañía, que lo hacen tanto Gandalf como Aragorn. Por los demás, tan solo Frodo tiene una función, que es la de transportar el anillo, pero el resto no desempeña ningún papel particular que sea útil para toda la compañía. Buscando mucho, podríamos decir que Sam se encarga siempre de servir y ayudar a Frodo en todo lo que sea posible. Además, si deben encender una hoguera, el encargado acostumbra a ser Gimli, igual que lo era su padre en la compañía de Thorin. Podríamos decir también que Legolas es útil vigilando en la oscuridad gracias a sus ojos de elfo, y que Boromir ayuda a la hora de hacer acciones que requieran fuerza bruta, además de que es gracias a él que la compañía recoge leña para sobrevivir a la nieve de Caradhras. Pero estas funciones las encuentro después de buscar bastante y tampoco me parecen funciones primordiales o esenciales, además de que ni cogiendo con pinzas encuentro una sola función o papel que desempeñarán Merry o Pippin para ayudar al resto de sus compañeros. Por supuesto, ambos sí que acabaron siendo de alguna utilidad, puesto que ellos provocaron que los Ents destruyeran Isengard. Merry ayudó en la muerte del rey brujo y Pippin en la salvación de Faramir, pero me refiero a que no desempeñaron ningún papel particular en ayuda de sus amigos mientras la compañía del anillo se mantuvo unida. La compañía del anillo siguió diferentes formaciones mientras el viaje avanzaba. En la primera parte del trayecto es en la que viajaron únicamente durante la noche desde Rivendell hasta Moria. El orden era el siguiente: delante iban siempre Gandalf y Aragorn marcando el camino, y los demás les seguían sin ningún orden en fila recta, excepto Legolas, que siempre era el último y cerraba el camino, controlándolo todo con su vista élfica. Durante su camino por las minas de Moria, la compañía avanzaba en la siguiente formación. Gandalf, como siempre, iba el primero, sujetando la vara en su mano izquierda, iluminando el suelo a sus pies. Gimli era el primero que le seguía, y luego venía Frodo, luego Sam, luego Legolas, luego Merry y Pippin, y luego Boromir. Y al final de todo, sombrío y silencioso, Aragorn cerraba el camino. Desde la salida de Moria hasta la llegada a Lórien, la compañía no siguió ninguna formación concreta, excepto por el hecho de que ahora Aragorn iba el primero y el resto le seguían. Entonces llegaron a Lórien y estuvieron allí un mes, y cuando al final tuvieron que partir, Celeborn les otorgó 3 barcas, puesto que sabía que por lo menos 3 miembros de la compañía tenían práctica suficiente a la hora de conducir una barca. Legolas, puesto que los elfos del Bosque Negro están acostumbrados al río del bosque; Boromir, puesto que Gondor posee el río Anduin; y Aragorn, puesto que es el mayor viajero y él sabe hacer un
un poco de todo, aunque cabe añadir que Merry también parece ser que dominaba el arte de navegar. Así pues, las barcas fueron distribuidas del siguiente modo: Aragorn, Frodo y Sam en la primera, Boromir, Merry y Pippin en la siguiente, y Legolas y Gimli en la última, y en su barca había también la mayor parte de bienes y paquetes que la compañía traía consigo. Cuando dejaron las barcas de lado en Amon Hen fue cuando la compañía se dividió, y a partir de entonces ya cada miembro siguió su propio camino, de modo que ya no siguieron más formaciones en particular. A continuación lo que haré será contaros una a una todas las batallas o combates que libró la Compañía del Anillo y explicar cómo se desarrollaron cada una de ellas. La primera es la batalla contra los lobos, que la compañía libra justo después de descender el Caradhras, la montaña que no habían podido cruzar. Se encontraban descansando para pasar la noche y justo acababan de decidir que a continuación tratarían de cruzar las minas de Moria, cuando de pronto Aragorn oyó voces de wargos que se aproximaban. Entonces la compañía se situó en la cima de una pequeña colina bajo la cual se encontraban descansando. La cima estaba coronada con algunos árboles viejos, entre los cuales había un círculo roto de piedras. Recordad que nos encontramos en las ruinas del reino de Eregion y por tanto es probable que en esa colina se hubiera erguido algún antiguo edificio de los Noldor durante la Segunda Edad. En el centro del círculo encendieron una hoguera. A continuación, los miembros de la compañía se situaron alrededor del fuego y algunos montaron guardia mientras el resto intentaban dormir, mientras los lobos parecían acercarse y alejarse, hasta que al final pudieron observarse innumerables ojos que les observaban desde la oscuridad, y algunos de los lobos avanzaron incluso hasta el anillo de piedras. Uno solo de ellos se atrevió a entrar en el círculo, pero Legolas le derribó de un flechazo. Entonces los lobos huyeron durante un rato hasta que algunas horas después una gran hueste de wargos se acercó a la colina en silencio para que no les descubrieran, y luego les atacaron a todos de golpe desde todos los ángulos. Gandalf hizo un llamamiento a la compañía para que desenfundaran sus espadas y se situaron espalda con espalda, para que los lobos no pudieran coger a nadie por detrás. Aragorn mató al primero cortándole la garganta a uno de los líderes, mientras que Boromir decapitaba al segundo, y Legolas disparaba constantemente y sin cesar. Entonces Gandalf hizo un hechizo y la colina entera quedó en llamas, y Legolas disparó una última flecha con la que atravesó el corazón de otro de los líderes de los lobos, y los que quedaban vivos huyeron todos. Después de eso, la siguiente lucha que hay es en la cámara de Mazarbul, en las minas de Moria. Tengo que decir que no es como en la película, aquí no viene ningún troll de las cavernas. En su lugar, en el libro, Boromir atrancó las puertas con hojas rotas de espadas y astas de madera, y entonces la compañía retrocedió hasta el otro lado de la cámara. Detrás de la puerta todo era silencio y de pronto hubo un golpe en la puerta y esta se abrió un poco y a través de la abertura apareció un hombro, un brazo y un pie. Entonces Boromir descargó una estocada contra aquel brazo, pero su espada rebotó y la hoja se melló. Entonces Frodo cargó en solitario y le clavó al pie su espada élfica de Gondolin con tanta fuerza que el pie se hirió y sangre negra brotó de la herida y el pie retrocedió de la puerta. Entonces Boromir volvió a atrancarla. Uno detrás de otro, varios golpes y martillazos se oyeron a continuación contra la puerta hasta que al final los orcos consiguieron abrirla y empezaron a entrar en la cámara. Eran bastante numerosos, pero se vieron desmoralizados por la furia de los defensores. Legolas mató a 2 a flechazos, Gimli le cortó las piernas a uno que se puso de pie sobre la tumba de Balin, y Aragorn y Boromir mataron a unos 9 entre los dos. A Sam un orco le hirió en la frente, aunque él se vengó matándole. Cuando 13 orcos habían muerto, el resto huyeron. Pero en ese momento, cuando la compañía ya empezaba a irse por la otra puerta, un cabecilla orco casi tan alto como un hombre y vestido todo en cota de malla negra, entró en la cámara. Boromir le propinó un espadazo, pero el orco lo desvió con su escudo y empujó a Boromir al suelo. Esquivó también un golpe de Aragorn y en ese momento le clavó la lanza a Frodo con tanta fuerza que Frodo fue empujado hasta golpearse con la pared. Acto seguido, Aragorn le hendió la cabeza con Andúril y le mató. Todos creyeron que Frodo había muerto, pero por suerte llevaba la cota de malla de Mithril y para él tan solo fue como recibir un golpe. A continuación cerraron la puerta por la que salieron y Gandalf intentó hechizarla para que los orcos no pudieran abrirla, pero el Balrog llegó al otro lado y durante un momento intercambiaron varios hechizos hasta que al final la cámara entera se derrumbó y tanto los orcos como el Balrog y como la tumba de Balin quedaron sepultados bajo las rocas. Entonces la compañía continuó hacia el puente de Khazad-dûm, pero Gandalf estaba muy debilitado y al final el Balrog volvió a aparecer. En el puente, Gandalf instó a todos que se fueran mientras él se quedaba atrás para hacer frente a su enemigo, pero Aragorn y Boromir no quisieron abandonarlo y se quedaron al final del puente.
Gandalf se quedó de pie en mitad del puente con la vara en la izquierda y Glamdring en la derecha. El Balrog llegó y restió su látigo flameante, pero Gandalf no se inmutó. Entonces el Balrog descargó su espada de fuego y Gandalf tuvo la estocada con Glamdring. El Balrog retrocedió debido al impacto y su espada se quebró. Entonces el Balrog entró en el puente, pero Gandalf hizo un hechizo, su vara se rompió y también el puente a los pies del Balrog, quien cayó en el abismo. Pero incluso mientras caía, su látigo rodeó las rodillas de Gandalf y Gandalf también cayó. Los miembros de la compañía continuaron hacia la salida este de Moria, donde una guardia de orcos estaba vigilando. Aragorn mató al capitán y el resto de orcos huyeron ante ellos. La siguiente batalla ya es la batalla de Amon Hen, una batalla que debo decir que es totalmente distinta a la película. En Amon Hen, en el libro, ni Aragorn ni Gimli mataron a un solo enemigo y Legolas sí que mató a muchos, todos a flechazos. La batalla se sucedió del mismo modo. Después de que todos los miembros salieran a buscar a Frodo por el bosque, Aragorn ordenó a Boromir que fuera detrás de Merry y Pippin y que les protegiera. Merry y Pippin corrieron gritando y buscando a Frodo hasta que se toparon de frente con un grupo de orcos que saltaron directos hacia ellos dos. Ambos desenvainaron sus espadas, pero los orcos no querían luchar, sino solo capturarlos, y Merry consiguió cortar varias manos antes de que pudieran cogerles. En ese preciso momento llegó Boromir saltando por entre los árboles. Él solo mató a varios orcos y el resto huyeron por donde habían venido. Boromir, Merry y Pippin rehacieron el camino de vuelta hacia su campamento, pero antes de que pudieran ir muy lejos, los orcos les atacaron de nuevo, por lo menos un centenar de ellos, entre quienes se encontraban varios Uruk-hai. Dispararon muchas flechas, todas contra Boromir. Boromir sopló su cuerno varias veces, lo cual al comienzo desmoralizó a los orcos, pero al ver que nadie acudía en ayuda de su enemigo, los orcos atacaron con aún mayor ferocidad. Y a pesar de estar solo y rodeado por un centenar de enemigos, Boromir consiguió matar a varios de ellos, entre quienes había 4 Uruk-hai, antes de caer atravesado por muchas flechas. En la película son 3 flechas, pero en el libro no aparece el número exacto. Su cuerno estaba roto y también la hoja de su espada cerca de la empuñadura. Los orcos no le remataron, sino que le dejaron medio muerto. Cogieron a Merry y Pippin y se fueron hacia Isengard. Gracias a eso, cuando Aragorn llegó, Boromir aún estaba vivo y pudo decirle unas últimas palabras en las que confesaba sus actos contra Frodo y le instaba a ir a Minas Tirith y salvar a Gondor. Después de la batalla de Amon Hen, la compañía se dividió, lucharon en la batalla del Abismo de Helm, en la última marcha de los Ents, en la batalla de Pelargir, en la batalla de Pelennor, la batalla de Morano y la batalla del Agua. Pero cada una de esas batallas o bien ya he hecho un vídeo al respecto o bien lo haré en un futuro, de modo que no es necesario repetir aquí cada una de las explicaciones. Por otro lado, en su viaje hacia el Monte del Destino, Frodo y Sam solo hicieron 2 combates. El primero cuando capturaron a Gollum, pero no hace falta relatarlo ahora porque en la película es prácticamente igual que en el libro. Y luego el combate entre Sam y Gollum y Sam y ella la araña, 2 combates que por nada del mundo pasaría por alto. Frodo y Sam habían sido traicionados por Gollum, quien les había traído hasta el antro de ella la araña para que la gran araña les matara y así él pudiera quedarse con el anillo único. Después de conseguir salir del antro, Frodo se había alegrado tanto que se había separado de Sam. Aquello provocó que ella la araña le atacara sin que se diera cuenta, al mismo tiempo que Gollum atacaba a Sam para que no pudiera ayudar a Frodo. Sin embargo, fue tal la furia por la traición y la desesperación que invadieron a Sam cuando Gollum le atacó que Sam consiguió deshacerse de su enemigo. Dado que Gollum estaba montado en su espalda desde donde le apretaba la garganta, Sam se plantó en el suelo y retrocedió hasta la pared, de modo que Gollum quedó atrapado entre la pared y el cuerpo de Sam. El dolor hizo que Gollum cayera y finalmente Sam le golpeó 2 veces con el bastón de Faramir con tanta fuerza que el segundo golpe el bastón se rompió en 2. Entonces Gollum huyó. Sam recogió su espada y trató de perseguirle, pero entonces recordó a ella la araña atacando a Frodo y dio media vuelta para salvar a su amo. La escena que encontró fue la siguiente: Frodo yacía muerto o inconsciente en garras del monstruo y atado desde los tobillos hasta los hombros. En el suelo había su espada Dardo, la espada élfica de Gondolin. Sam no se paró a pensar ni un solo momento, simplemente echó a correr y mientras corría recogió la espada de Frodo con la mano izquierda y con una espada en cada mano cargó contra ella la araña. Ella estaba tan centrada en Frodo y durante lo largo de toda su vida había recibido tan pocos ataques que no se dio cuenta del peligro en el que se encontraba hasta que ya fue demasiado tarde. Sam llegó hasta sus mismísimos morros y le cegó un ojo con sus espadas.
Acto seguido le propinó otro golpe con la espada élfica y ella la araña trató de aplastarle con su vientre, pero Sam cogió la espada élfica con ambas manos y la levantó hacia arriba, de modo que la espada se hundió hasta el fondo a causa del propio peso de ella la araña. A continuación, Sam sacó la redoma de Galadriel y ella la araña, a pesar de no estar muerta, retrocedió y huyó del lugar. Gandalf y Aragorn estuvieron reuniéndose y hablando desde el inicio sobre el camino o la ruta que tendría que seguir la Compañía del Anillo en su viaje hasta Mordor. Parece ser que ambos temían tomar el paso de Rohan, puesto que eso les llevaba demasiado cerca de Isengard y sabían que Saruman era un traidor, por tanto debían cruzar las montañas dobladas en algún punto del camino, y Aragorn defendía la idea de cruzar por el paso de Caradhras, mientras que Gandalf defendía la idea de cruzar por Minas de Moria. En cualquier caso, el plan que trazaron ambos era cruzar las montañas a la altura de la antigua Eregion e ir a Lórien para finalmente ir al río Anduin. Nunca debatieron sobre qué hacer una vez llegaron al Anduin y parece ser que Gandalf no tenía nada pensado ni había tomado decisión alguna al respecto. Así fue que partieron de Rivendell hacia el sur y durante 17 días la compañía viajó únicamente por la noche, durmiendo y haciendo guardias durante el día y, repito, caminando únicamente de noche. Cuando llegaron a Caradhras intentaron subir la montaña, pero la nieve y el mal temporal pudieron con ellos y tuvieron que dar media vuelta. Pero entonces Boromir propuso ir por el paso de Rohan o por el sur de Gondor, pero Gandalf lo rechazó diciendo que por Rohan Saruman podría cazarles y que por el sur de Gondor sería un camino demasiado largo y que no tenían tanto tiempo que perder. Así fue que finalmente su decisión de ir por Minas de Moria fue aceptada como único remedio, lo cual probó ser efectivo pero muy peligroso. Cuando salieron al otro lado, Gandalf ya no estaba, de modo que Aragorn guió a la compañía por el camino que ya había hablado con Gandalf en Rivendell, que era ir a Lórien y luego a Anduin. Entonces en el libro ocurre algo que en la película se omite totalmente, que es la enorme presión que hay sobre todos los miembros de la compañía, porque no saben qué hacer después de eso. Gracias a las barcas de Celeborn consiguieron demorar la decisión y llegar hasta el Rauros, pero allí finalmente deben decidirse. Y es que Boromir está durante varias páginas insistiendo en ir todos a Minas Tirith, hasta el punto que la mayoría de miembros de la Compañía del Anillo querían ir finalmente a Minas Tirith para estar allí un tiempo, descansar, recuperarse y finalmente ir desde allí hacia Mordor, fuera yendo por la Puerta Negra, por Cirith Ungol o por cualquier otro camino. Por tanto, ante ellos se abre esta opción de ir al sur o bien ir hacia el este y llegar a Mordor desde el norte. Sin embargo, la decisión final es de Frodo y lo único que queda claro es que decida la ruta que decida, todos le acompañarán, excepto Boromir, que hagan lo que hagan el resto, él seguirá yendo igualmente hacia Minas Tirith. Entonces Frodo se va solo por el bosque para poder pensar y tomar una decisión, pero Boromir le sigue sin que el resto se dé cuenta y primero intenta convencerlo para que vaya a Minas Tirith, pero cuando Frodo se niega, Boromir intenta arrebatar el anillo y Frodo huye. Aquel comportamiento de Boromir hace que todas las dudas de Frodo se disipen y decida ir al este e ir a Mordor completamente solo. Así lo decide porque se da cuenta de que no puede confiar ni en Boromir, ni en Legolas, ni en Gimli, porque cree que el anillo puede corromperles, mientras que sí que confía en Aragorn, Sam, Merry y Pippin, pero los aprecia tanto que no quiere llevarlos a lo que él cree que será una muerte segura. Por tanto, lo que decide es ir solo, porque por un lado no puede confiar en unos y por el otro no quiere que los otros mueran. Y así lo hace, excepto por el hecho de que Sam es el único de los 7 que consigue adivinar sus pensamientos y le alcanza antes de que Frodo consiga irse. En cuanto al resto, Boromir muere y Merry y Pippin son capturados, de modo que Aragorn se ve obligado a intentar rescatarles antes de ayudar a Frodo, y así las cosas toman un rumbo inesperado y finalmente Frodo es el único que toma una decisión, dado que el resto se ven obligados a tomar otros caminos sin tener elección. El resto ya lo sabéis, Frodo intenta ir a la Puerta Negra porque es la única entrada que conoce de Mordor, pero entonces Gollum le revela que hay el camino de Cirith Ungol y van hacia allí con la esperanza de que sea más accesible que entrar por la Puerta Negra. Una vez en Mordor, Frodo y Sam hacen lo que pueden para bajar de las montañas y luego simplemente siguen en línea recta por la llanura desierta hasta llegar al Monte del Destino. Hago este apartado simplemente porque me ha parecido interesante destacar algo que ocurre cuando la Compañía del Anillo está en Amon Hen. Es ese momento en el que Frodo ha ido solo por el bosque para tomar una decisión mientras el resto de la compañía se queda esperando en el campamento y Aragorn da su opinión sobre lo que deberían hacer a partir de ahora, es decir, Aragorn dice lo que haría él si la decisión fuera suya y no de Frodo. Aragorn dice que si Frodo va hacia el este para ir a Mordor desde el norte, no es necesario que todos le acompañen, dado que se trata de un camino desesperado tanto para 8 como para 2 o 3. Por tanto, decide que junto a Frodo deberían ir solo Sam, Gimli y él mismo, y que ellos 4 deberían ser los que fueran desde allí hasta Mordor para destruir el Anillo Único. Se entiende que se escoge a sí mismo porque considera que su responsabilidad es continuar con Frodo, y a Sam la escoge porque sabe que Sam jamás se separaría de su amo, además de que siempre es un gran apoyo para Frodo, pero no se explica
explica cuál es el motivo para confiar en Gimli más que en Legolas o en el resto. En definitiva, tampoco tiene mucha importancia, puesto que después de estos comentarios es cuando se libra la batalla de Amon Hen, Boromir muere, Frodo se va y Merry y Pippin son capturados y todo toma un rumbo inesperado, pero en cualquier caso me ha parecido interesante para vosotros recalcar cuál era el pensamiento de Aragorn en ese preciso momento. Para acabar con este extenso vídeo, simplemente quería hacer un breve apartado para comentaros cuáles fueron los miembros de la Compañía del Anillo en las primeras versiones del Señor de los Anillos. Por supuesto, no os contaré todos los cambios que hubo en cuanto a cosas como equipaje, armas, funciones, formaciones y todo eso, sino que simplemente os comentaré qué personajes debían ir en la compañía en cada una de las versiones, desde la primera de todas hasta la definitiva y publicada. Toda la información que os daré a continuación la he recopilado usando exclusivamente el libro titulado El Retorno de la Sombra, el sexto volumen de los 12 de la historia de la Tierra Media. Pues bien, en la primerísima versión la Compañía del Anillo debía estar formado por los siguientes miembros: Gandalf, Trotter, Frodo, Sam, Merry, Folco, Odo, Glorfindel y Búrin, hijo de Balin. Para los que no lo sepáis, Trotter era el primer nombre que tenía el personaje que más tarde se convertiría en Aragorn, y además no era un Dúnedain de Arnor, sino que era un hobbit, mientras que Folco era la primera versión de Pippin, Odo era otro hobbit de la comarca y Búrin era la primera versión del que más tarde sería Gimli. Por tanto, en esta primera versión de la compañía, 6 de los miembros son hobbits, y además están Gandalf, Glorfindel y el hijo de Balin, aunque cabe recalcar que en versiones posteriores Balin no tendría ningún hijo. En la segunda versión los miembros eran los siguientes: Gandalf, Trotter, Frodo, Sam, Merry, Faramond y Glorfindel. En este caso vemos que no son 9 miembros sino solo 7, Aragorn sigue siendo un hobbit, Odo y Búrin se han omitido, mientras que Faramond es la nueva versión de Folco, que más tarde sería Pippin. En la tercera versión se plantea la posibilidad de que la compañía esté únicamente formada por hobbits, a quienes se une Gandalf pero no Glorfindel. En la cuarta versión los miembros eran Gandalf, Trotter, Frodo, Sam, Merry, Faramond y Boromir. Es decir, Aragorn seguía siendo un hobbit de nombre Trotter y Pippin aún se llamaba Faramond, y siguen siendo 7 miembros. Esta compañía de 5 hobbits, Boromir y Gandalf, fue la que efectivamente protagonizaba la primera versión del viaje desde Rivendell hasta la tumba de Balin. Es decir, en la primera versión del viaje no había ningún elfo ni ningún enano en la compañía. A medida que el relato avanzaba, Trotter evolucionó hasta convertirse en Aragorn y ya aparecieron Legolas y Gimli. Así pues, aquí termina este extenso vídeo sobre la Compañía del Anillo. El siguiente vídeo será sobre la raza de los dragones y hoy recuperamos al fin las encuestas. Antes de nada quiero informar de que en los próximos vídeos quiero centrarme en hacer personajes, objetos y grupos, de modo que voy a tardar algún tiempo en volver a hacer reinos, razas o batallas. En este caso la encuesta de hoy es sobre algunos personajes de la Compañía del Anillo. Os dejo escoger entre Aragorn, Boromir, Legolas y Gimli. Para votar, id a la esquina superior derecha de la pantalla y clicad sobre la i blanca de información. Así que nada, me disculpo por haber hecho el vídeo tan largo, pero es que tengo la sensación de que era necesario hacerlo. Me ha costado bastante trabajo, así que espero que me recompenséis con un buen like, cada uno de vosotros. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.